Para los que no me conocen, mi nombre es Gastón, estoy casado con Emi, que está ahí en la segunda fila, y hoy me puse una camisa. Es la primera vez en el año que me pongo camisa. De hecho, me levanté temprano y la Emi me mira y me dice, la primera vez que te veo arreglado durante el año. No sé bien qué quiso decir, pero bueno, aquí estamos. Es una bendición para mí poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y ya estamos terminando la carta de Pablo a los romanos, ¿no? Estamos ya en la recta final, en la conclusión. Y hasta ahora vimos que la carta de Pablo a los romanos se divide en dos grandes secciones. La primera sección es una sección más doctrinal, donde vimos que fuimos justificados por la fe, y eso es lo que nos hace parte de la familia de Dios. Y la segunda parte es un poco más práctica, que básicamente es cómo se ve la vida de esta nueva familia que Dios ha creado, donde hay unidad en medio de la diversidad. No importa si sos judío, si sos gentil, si sos débil o si sos fuerte en la fe, estamos unidos, somos una sola familia por medio de la fe en Cristo. ¿Ven cómo impacta el Evangelio en la vida de las personas? No importa si sos argentino, si sos chileno, si sos brasilero, estadounidense, somos una sola familia. Y hoy vamos a ver, en esta segunda parte que es más práctica, cómo podemos vivir vidas impulsadas por el Evangelio. Y quizás a ti te pase como a mí, que necesito ver una foto clara de cómo es vivir una vida impulsada por el Evangelio, algo que sea bien nítido. Y hoy nos toca ver una foto de la vida de Pablo. Y vamos a ver que Pablo nos muestra que en este pasaje, una vida impulsada por el Evangelio tiene que ver con priorizar la agenda de Dios y no la nuestra, en primer lugar. En segundo lugar, una vida impulsada por el Evangelio se compromete con la unidad dentro de la iglesia. Y por último, una vida impulsada por el Evangelio depende de Dios en oración. Así que déjenme orar antes de empezar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra es suficiente, porque tu palabra cumple tus propósitos. Oro para que nos des entendimiento de lo que inspiraste por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que nos des concentración, que quites todo cansancio, todo lo que nos impida, Señor, prestar atención a tu palabra, y que todo esto sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en primer lugar, ¿cómo podemos vivir una vida impulsada por el Evangelio? Bueno, una vida impulsada por el Evangelio prioriza la agenda de Dios y no la nuestra. Eso lo vemos en los versículos 22 al 24. Y no sé si recuerdan que en Romanos 1 habíamos visto que Pablo deseaba visitar a los romanos y que quería hacerlo para fortalecerse mutuamente en la fe. Y de hecho les dice de manera explícita que él tenía planes de viaje para ir a visitarlos. Pero el tema es que Pablo nunca nos cuenta por qué no fue a visitarlos. Y empieza a desarrollar toda la carta tal como la estuvimos viendo durante este año. Y recién ahora, al final de la carta, casi un año después para nosotros, porque la empezamos a principio de año, nos dice cuál fue el motivo por el cual no pudo visitar a los romanos. ¿Por qué se vio impedido? Y eso está en el versículo 22, que dice, este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. La misión de Pablo consistía en plantar iglesias en donde el Evangelio no haya sido escuchado. Es decir, él estaba dedicado a predicar a los gentiles y se había dedicado durante todo este tiempo a estar plantando iglesias en lugares donde el Evangelio no haya sido escuchado. Por eso es que en el versículo 22 dice, este trabajo es el que muchas veces me ha impedido ir a visitarlo. Pero ahora, dice en el versículo 23, que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos
cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar este viaje. Una vez escuché un predicador que decía que él armaba toda su agenda, no sé si ustedes tienen una agenda o al menos planificado más o menos lo que van a hacer en los próximos meses, y este predicador armaba su agenda y priorizaba el Evangelio como parte de su agenda. Es decir, por ejemplo, ponía la fecha del cumpleaños de todos sus vecinos en su agenda y se dejaba apartado ese día por si acaso el vecino lo invitaba al cumpleaños. Él, ante la duda, tenía ahí todos los cumpleaños de los vecinos y eso lo hacía en verdad porque él quería compartir el Evangelio con ellos. Entonces, este predicador, a mi parecer, arma su agenda de esa manera porque él prioriza la agenda de Dios y no la suya. Por eso es que tenía días separados por si acaso el vecino lo invitaba para compartir el Evangelio con ellos. Y ese es el motivo por el cual Pablo no pudo visitar Roma antes, porque su vida, su agenda, estaba impulsada por el Evangelio. Su prioridad era cumplir este ministerio que Dios le había dado de predicar en regiones donde el Evangelio no haya sido escuchado. Eso es lo que dice en el versículo 22. Pero ahora, que ya no queda un lugar donde trabajar en estas regiones, es decir, ya que cumplí con esta misión, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. ¿Cuándo va a visitarlos? Cuando vaya rumbo a España. ¿Qué hay en España? Otra región donde el Evangelio no fue escuchado. ¿Ven cómo la agenda de Pablo está impulsada por el Evangelio? Él organiza todo su viaje pensando en su misión de predicar a los gentiles simplemente porque esa era la agenda de Dios. Esta es una foto clara, nítida, de cómo es vivir una vida impulsada por el Evangelio. Cada paso que Pablo daba era impulsado por el Evangelio. Su agenda era impulsada por el Evangelio. Y más específicamente, él vivía una vida impulsada por el Evangelio hacia las misiones, porque esa era la agenda de Dios. Lo que Pablo está mostrando acá es que un cristiano, alguien que ha sido justificado por la fe, alguien como vos o como yo, son personas que deberían vivir una vida impulsada por el Evangelio. Y eso se debería ver reflejado en que priorizamos la agenda de Dios y no nuestra agenda. Es decir, todas las decisiones que Pablo toma, todos sus deseos, reflejan la agenda de Dios. Por eso él se dedica al evangelismo. Y ahora me gustaría preguntarte y preguntarme, ¿estamos viviendo vidas impulsadas por el Evangelio? ¿Estamos viviendo vidas impulsadas por el Evangelio hacia las misiones? No necesariamente tenemos que salir de Chile para ir a misionar. Podemos compartir el Evangelio en nuestro barrio, con nuestra familia, con nuestros vecinos. ¿Tomamos decisiones pensando en el Evangelio o pensando en lo que es mejor para nosotros? De hecho, si miraras tu agenda en este momento, ¿verías una vida impulsada por el Evangelio? Quizás tu respuesta sea, bueno, yo trabajo de lunes a lunes, ¿cómo puedo hacer para vivir una vida así? Bueno, te animo a que compartas el Evangelio en tu trabajo, en el lugar en el que Dios te puso. Ahora quizás digas, bueno, mi realidad es un poco diferente porque ni siquiera trabajo. Me dedico a las cosas del hogar. Entonces no estoy en contacto con tantas personas. Bueno, pero seguramente conoces a algún vecino en el barrio con quien puedas compartir el Evangelio. De hecho, nosotros con Emi tenemos un matrimonio amigo, se llaman Johnny y Jenny, bastante similar los nombres, y ella se dedica a las cosas del hogar. Está todo el día en el hogar, sirviendo a los niños, criándolos, y eso hace que muchas veces no tenga contacto con otras personas.
Pero lo que hizo ella, porque quería compartir el Evangelio, es orar para que Dios le pusiera alguna persona en el camino con quien compartir el Evangelio. Y resulta que fue a la plaza a pasear a los niños y empezó a charlar con una mujer de manera natural que tenía también hijos, que también sus hijos eran bilingües, que compartían un montón de cosas en común. Y eso le dio el pie para compartir el Evangelio. Y ahora se junta de manera semanal con ella. Entonces, ven que incluso dedicarse a las cosas del hogar no es un impedimento para poder compartir el Evangelio. Una vida impulsada por el Evangelio prioriza la agenda de Dios y no la nuestra. Pablo termina diciendo: espero que, después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Finalmente, el motivo por el cual les escribe no es solamente porque quiere visitarlos, sino porque también quiere recibir ayuda económica para poder continuar con la agenda de Dios, que es predicar el Evangelio en lugares donde el Evangelio no haya sido escuchado. Entonces, en primer lugar, una vida impulsada por el Evangelio prioriza la agenda de Dios y no la nuestra. En segundo lugar, una vida impulsada por el Evangelio se compromete con la unidad dentro de la iglesia. Y eso es lo que vemos en los versículos 25 al 29, que dice: por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo, porque si los no judíos, es decir, los gentiles, han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que una vez que haya cumplido esa tarea y entregado en sus manos este fruto, es decir, la ofrenda, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. No sé cómo te iba a vos en geografía en el colegio, yo era un desastre. Pero cualquiera que agarre un mapa, aunque no sepa nada de geografía, y empieza a ver el plan de viaje de Pablo, se daría cuenta que lo que está diciendo es totalmente absurdo. Él está escribiendo a los romanos desde Corintio. Imagínense que yo soy Pablo. De hecho, Pablo era pelado, según dicen, así que bastante similar. Imagínense que yo estoy parado en Corintio, soy Pablo. Tengo que ir a visitar a los romanos, si esto fuese un mapa, a Roma, al oeste, y después más lejos a España. Pablo iba a ir a Roma de paso, pero su objetivo era llegar a España. Pero ahora dice en el versículo 25, por ahora voy a Jerusalén, es decir, hacia el este, a la otra punta, el punto cardinal opuesto. Voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos. Es decir, el plan de viaje que él organizó, las vacaciones de Pablo, por así decirlo, en vez de ir directo a Roma, que está pegado a Corintios, él está dispuesto de irse a Jerusalén, al este, para después ir a Roma, al oeste, y finalmente llegar a España, más al oeste. Y todo eso es porque él estaba comprometido con el Evangelio. Para que se den una idea, todo este trayecto eran 4.800 kilómetros. En el primer siglo, que no existían los cruceros que tenemos hoy en día. Es como si nosotros nos tomáramos un barco de Valparaíso a Panamá, para que se den más o menos una idea. O mejor dicho, un botecito, ¿no? Con remos. ¿Cómo te ves yendo a Panamá en un bote en el primer siglo? Cada detalle de este plan de viaje nos muestra una vida impulsada por el Evangelio. ¿Estarías dispuesto a hacer semejante sacrificio por el Evangelio? Pero ahora quizás te estés preguntando por qué era tan importante esta ofrenda a Jerusalén para que Pablo se haga semejante viaje. Bueno, el versículo 26 nos explica un poco más, porque dice:
ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Macedonia y Acaya eran parte de la región gentil en donde Pablo había estado predicando el Evangelio. Y estos hermanos gentiles hicieron una colecta para los pobres judíos que estaban en Jerusalén. Y la importancia de esta ofrenda no es simplemente que los pobres reciban ayuda económica, sino que había un tema teológico de fondo. Tenía que ver con el compañerismo judío gentil que caracteriza a esta nueva familia que Dios ha creado. Y además, el hecho de que los gentiles hagan la ofrenda mostraban que ellos estaban comprometidos con la unidad de la iglesia. Y si los judíos, por otro lado, hubiesen recibido esta ofrenda, también estarían aceptando que los gentiles son parte de la familia de Dios. ¿Se dan cuenta? Tiene que ver con algo mucho más profundo que una simple ofrenda, que algo material. No sé si recuerdan en el capítulo 11 de Romanos que Pablo le dijo a los gentiles que ellos eran como un olivo silvestre, que fue injertado en el árbol natural. Es decir, que la salvación primero era para los judíos y Dios en su misericordia nos incluyó a nosotros, los gentiles. Entonces, esta ofrenda tenía que ver con que los gentiles entiendan también cuál era su lugar en el plan de salvación, que muestren una obediencia a ese evangelio y que se comprometan con la unidad dentro de la iglesia. Por eso era tan importante esta ofrenda, porque sin duda se iba a ayudar al compañerismo judío-gentil, a la unidad dentro de la iglesia. Era tan importante que Pablo está dispuesto a hacer incluso 5.000 kilómetros para que eso se cumpla. Y solo cuando él cumple esta misión, viajaría finalmente a España, como dice el versículo 28. Una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. ¿Estamos comprometidos con la unidad dentro de la iglesia? ¿Cómo podemos crecer en este aspecto? Bueno, si nos guiamos por los versículos que acabamos de ver, podríamos comprometernos con la unidad de la iglesia ofrendando de manera comunitaria a otras congregaciones que estén en necesidad, no solamente entre nosotros, sino también apoyar económicamente a otras congregaciones que quizás están pasando necesidad económica. Ahora quizás no solo podemos ayudar con nuestro dinero, sino con nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, las cosas que Dios nos ha dado. ¿Estaríamos dispuestos a comprometernos con la unidad de la iglesia de esa manera? Entonces, en primer lugar, una vida impulsada por el Evangelio prioriza la agenda de Dios y no la nuestra. Y en segundo lugar, una vida impulsada por el Evangelio se compromete con la unidad dentro de la iglesia. Y por último, una vida impulsada por el Evangelio depende de Dios en oración. Eso es lo que vemos en los versículos 30 al 33. El versículo 30 dice: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. El domingo pasado vimos la importancia de la oración en la vida de la iglesia, ¿no? Que Matt Pope, nuestro Brad Pitt chileno, compartió acerca de la vida de oración y lo importante que era para nosotros tener una vida de oración. Y la realidad es que si queremos vivir una vida impulsada por el Evangelio, tenemos que depender de Dios en oración. Pablo era humilde
siendo apóstol, que quizás se podría haber jactado de eso, pero sin embargo él era humilde en reconocer que todos los planes que él armaba solo iba a ser posible si Dios lo permitía. Sus planes dependían de la voluntad de Dios. Y eso se veía reflejado en que él le ruega a los romanos que oren a Dios por él. Por eso dice, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y oren a Dios por mí. Una vida impulsada por el Evangelio es una vida que depende de la voluntad de Dios. De hecho, Lutero, acerca de la vida de oración, dijo, tengo tantas cosas para hacer que debo invertir las primeras 3 horas en orar. ¿Se imaginan cómo se vería nuestra vida si cada mañana dedicáramos 3 horas a la oración? Bueno, quizás podemos ser un poco más realistas, ¿no? Pero imagínate que se te viene una semana súper cargada y que empezás cada mañana dependiendo de Dios en oración, entregándole a Dios tu semana en oración, pidiéndole que se haga su voluntad. ¿Cómo sería tu vida si dependieras de Dios en oración? Pablo dependía de Dios en oración. Su vida era una vida impulsada por el Evangelio y eso se veía reflejado en su dependencia de Dios en oración. Y Pablo pide 2 cosas bien específicas. La primera es seguridad personal, es decir, que Dios lo libre de caer en manos de los incrédulos. Y la segunda cosa que pide es que los creyentes judíos reciban bien la ayuda. Fíjense cómo detalles tan mínimos como el hecho de llegar a Jerusalén y que no lo lastimen a él, llegar a Jerusalén, poder entregar la ofrenda y que los judíos reciban bien esta ofrenda. Fíjense cómo en detalles tan pequeños Pablo dependía de Dios en oración. Y el motivo por el cual pide estas 2 cosas lo vemos al final, cuando dice, de este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. Toda la agenda de Pablo iba a ser posible solamente si Dios lo permitía. Por eso la importancia de orar a Dios por esto, porque una vida impulsada por el Evangelio es una vida que depende de Dios en oración. Pero ahora, ¿cómo podemos desarrollar nosotros este aspecto en nuestra vida? Bueno, pensando en lo que Pablo escribió, podemos pensar en apoyar a los misioneros en oración, ¿no? Así como Pablo pidió oración por él de parte de la Iglesia romana, nosotros también podemos orar por misioneros. De hecho, tenemos algunos misioneros acá entre nosotros. Tenemos una familia de Australia con 4 hijos que están misionando. Tenemos un matrimonio de Brasil que no sé, acá adelante. Claudio y Cristina que también están misionando. Entonces, empecemos a orar por nuestros misioneros, por los que tenemos adentro de la comunidad. Y por otro lado, podemos orar también por el compañerismo dentro de la iglesia. Así como Pablo pidió en oración que los judíos reciban la ofrenda gentil, simplemente porque eso tenía que ver con la unidad de la iglesia, entonces oremos por la unidad dentro de la iglesia. Incluso podemos orar por el compañerismo con judíos cristianos. Quizás hay alguno que conozca a algún judío cristiano. Todos los que han sido justificados por la fe, no importa si son judíos o gentiles, son parte de la familia de Dios. Para ir cerrando, no sabemos si Pablo finalmente llegó a España, pero sí sabemos que él vivía una vida impulsada por el Evangelio. Y tenemos la certeza de que Dios inspiró este pasaje para animarnos a nosotros a vivir vidas impulsadas por el Evangelio. Y vimos a lo largo de este texto que una vida impulsada por el Evangelio prioriza la agenda de Dios y no la nuestra, que una vida impulsada por el Evangelio se compromete con la unidad dentro de la iglesia
y finalmente que una vida impulsada por el Evangelio depende de Dios en oración. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por la bendición de poder escuchar tu palabra, de ser desafiados a vivir una vida impulsada por el Evangelio. Oro para que cada uno de mis hermanos, Señor, en esta semana que está por empezar, se levante cada mañana anhelando vivir una vida impulsada por el Evangelio. Que pueda dedicar tiempo a la oración, dependiendo de ti en oración, Señor. Que pueda entregar todo lo que viene en la semana a tu voluntad, para que se cumpla tu voluntad y no la nuestra. Que podamos comprometernos con la unidad dentro de la iglesia de manera práctica, quizás con ofrendas, quizás aportando nuestras manos, los dones que Dios nos dio. Y finalmente, Señor, que podamos mirar el año que viene como en una gran agenda y que esa sea tu agenda, que se vea reflejada tu agenda y no la nuestra. Reconocemos que necesitamos tu ayuda y que sin ti es imposible, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús.